Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yoko Pérez, soy Enterprise Agile Coach en Palo IT y me encanta participar compartiendo y aprendiendo de los demás. He tenido el honor de dar conferencias en varios países de América Latina y Europa y he sido coorganizadora en comunidades que me han permitido compartir lo que más amo, esta pasión por el conocimiento. El día de hoy, justamente, uno de los temas que quisiera compartir con ustedes es el de conocimiento como servicio a gestión del conocimiento como parte del ADN organizacional. Les quiero contar que cuando yo empecé a ver el tema de gestión del conocimiento, yo tenía la idea de que la gestión del conocimiento era que el conocimiento era como un servicio. ¿Qué quiere decir eso? Yo necesitaba algo, lo pedía y me lo daban. Y para mí eso era gestión del conocimiento. Necesitaba información sobre alguna cosa, la buscaba en mi wiki de la empresa y con eso que me daban, para mí era gestionar el conocimiento. Me lo imaginaba o para mí era algo como lo que van a ver ahorita en la película de Matrix. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Estaría interesante, ¿no? Que así con una llamada team se te inyectara todo el conocimiento. Pero sin en cambio yo me encontraba un poco equivocada respecto a lo que era la gestión del conocimiento, ya que el conocimiento no solamente es ese conocimiento técnico respecto a cómo hacer algo, en este caso como fue cómo pilotear o volar un avión, sino el conocimiento de una organización va mucho más que eso. Cuando hablamos del conocimiento organizacional y cuando hablamos de esta gestión, hablamos precisamente de un enfoque deliberado y sistemático para asegurar que precisamente este conocimiento organizacional potencie las destrezas individuales y las competencias, los pensamientos y que ayuden a la innovación y las ideas para que nuestra empresa sea más eficiente, resiliente y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá del conocimiento explícito, que es justamente y técnico, que es cómo pilotear un avión, es como organización, cómo generamos a partir de esas competencias y conocimiento entre todos ideas para innovar o para solucionar problemas. Se trata también de cómo esa experiencia que se tiene se comparte, no solamente la técnica, sino incluso hasta la solución de problemas que se hayan tenido. También interviene el tema incluso de cómo hacemos que eso sea sostenible para que con esa empresa empiece a convertirse en una empresa que está aprendiendo constantemente. Y para esto, uno de los puntos que me gustó mucho y se me hizo muy interesante es empezar a ver que ha habido una evolución de esta gestión del conocimiento, en la cual, para que se llegue a dar, ha pasado a través de varias generaciones o etapas. Esas generaciones o etapas, como la van a ver aquí en el dibujo, no es que cuando se haya terminado una se haya reconvertido totalmente en otra. Va siendo como lo van a ver aquí en un escalón, lo que significa que ese conocimiento que está en la base aún se requiere o se utiliza, pero ante ciertas limitaciones que tenía y que la misma industria y la empresa empezó a ver, cambió o creó otra generación o otra etapa, pero utilizando todavía las bases de la anterior. Vamos a poner e ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, la primera generación, que es aprovechación del conocimiento explícito, se refiere justamente a cuando empezamos a manejar ya grandes cantidades de información en la organización y empezó a verse el tema de cómo gestionar toda esta información que la organización tenía. Ellos pensaron que la mejor forma, o las organizaciones empezaron a ver que la mejor forma de que esta información se conservara era empezar a documentarla. Y la empezaron a documentar y a guardar y a capturar en algunos artefactos.
bases de datos centralizada o a concentrar toda la información. Esta información era explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en documentos, manuales, informes que podíamos ver, estaba en presentaciones, probablemente incluso ustedes todavía en sus organizaciones tienen elementos como SharePoint, wikis, playbooks, que justamente nos deja ver la información escrita en documentos. Justamente como lo acabo de comentar, esa información en ese momento en la organización vivía principalmente en esos artefactos, que eran documentos, presentaciones, informes. Sin embargo, había cierta limitación, que era la mayor cantidad de la información que se hacía, que aparte era muy costosa de hacer, porque significaba horas estar documentando y metiendo información y data y data y data, muchas veces ni siquiera era utilizado. Había documentos, manuales, playbooks y demás de 50 hojas que realmente no eran consumidas o no eran utilizados por los demás porque realmente era complejo y aparte necesitaban a veces otro tipo de necesidades de conocimiento para su trabajo. Había conocimiento que requerían más para solucionar problemas, que era más de la experiencia que no se encontraba escrito en ninguno de estos documentos. Entonces, lecciones aprendidas y experiencia no se veía como tal dentro de esta documentación. Algunas de las prácticas y herramientas que se utilizaban en esta primera generación era la gestión de la información, por ejemplo, que era el conjunto de procesos por los cuales se controlaba el ciclo de vida de la información, desde cómo lo obteníamos, por archivos, por Exceles, por capturas, de dónde venía esa información y quién la metía, hasta qué se hacía con esa información, qué tipo de conocimiento se explotaba y para qué tipo de decisiones nos iba a servir. También estaba lo que era la gestión documental. La gestión documental se refería a estructurar toda la información que se había obtenido para que se pudiera visualizar esa data sin tener duplicidades de información, llevando un control respecto a versiones, por ejemplo, a respecto a quién podía acceder a ella. Entonces, ya teníamos de dónde la traíamos y para qué era. Y esta era, ya que la tengo, cómo llevo el control de cambios sobre ella, cómo veo el tema de que se eviten las duplicidades o el acceso que iban a tener. Teníamos también lo que es la gestión de contenido. Esta se refería justamente al proceso mediante el cual el usuario, cuando se generaba una nueva información, se aseguraba que el público pudiera tener acceso de una forma amigable, que la información la pudiera ver de forma adecuada, que la información fuera la óptima para que no fueran textos mejor tan grandes, quién podía acceder, por ejemplo, temas de seguridad. Entonces, ya que teníamos esa información, ¿cómo ayudábamos a que ese contenido también fuera el adecuado? Pero como habíamos comentado, una de las limitantes que había en esa primera generación es que cuando teníamos problemas enfocados a la experiencia, no se podían checar en documentos, no se podían checar en un informe. Entonces dimos paso a la segunda generación, que era empezar a aprovechar el conocimiento experiencial. ¿Y a qué se refiere? A centrarse justamente a la colaboración entre las personas para intercambiar ese conocimiento. Este conocimiento que se pasaba era un conocimiento tácito. ¿Qué es un conocimiento tácito? Justamente un conocimiento que viene de la experiencia, que viene justamente de la persona ante ciertas circunstancias, habilidades y sus propias habilidades, cómo ha resuelto y generado soluciones. Viene a veces hasta un poco más de temas que son empíricos para verlas solucionar. ¿Y dónde se genera ese conocimiento? ¿Dónde vive ese conocimiento? Vive justamente en las personas y en la comunicación y difusión que se da para que se pueda compartir. Sin embargo, existían ciertas limitaciones, como que principalmente una de las formas como se compartía esa comunicación, por ejemplo, era entre pares. ¿Y cómo se daba? En comunidades de práctica, por ejemplo, donde entre personas que compartían la misma necesidad de algo, compartían sus problemas o los retos a los que se enfrentaban, y otras personas también comentaban cómo lo habían solucionado, viendo si a lo mejor esa solución podían probar para ver si les funcionaba.
Otro de los problemas o limitantes que había es que justamente este conocimiento, esa gestión que se daba era del conocimiento que ya existía, es decir, problemas que tenemos actuales, lo que estábamos practicando en nuestro día a día, no tanto hacia la innovación. Y era más táctico que estratégico. Era cómo soy mejor o opero mejor en lo que estoy haciendo. Un ejemplo serían, por ejemplo, los Scrum Masters. Los Scrum Masters de una organización hacen su comunidad de práctica donde justamente comparten esas experiencias o esos retos que tienen y a lo mejor alguien mismo de la comunidad puede decirle, yo he tenido un problema similar y como lo resolvimos fue de la siguiente forma. Y esa persona puede ver si esa forma como lo resolvió le puede funcionar o puede experimentar si le funciona en su equipo. Y justamente estas comunidades de práctica, como lo acabo de mencionar, son esos grupos de personas que comparten esas preocupaciones o esa pasión por lo que hacen y aprenden a hacerlo mejor, interactuando y generalmente se hace con regularidad. Cada empresa establece cada cuándo se hacen, mensuales, semanales o en qué momento, pero se van haciendo con cierta cadencia. Otra forma como tenemos de prácticas o de técnicas es la localización de expertos. Y esto se refiere justamente a que empezamos a identificar dentro de la organización quiénes son los expertos en un tema o quienes hayan tenido más tiempo o más lecciones que pudieran compartir respecto a algún tema, situación o área. Se publica o se tiene esa lista de expertos de tal forma que si yo tengo un problema que no puedo resolver leyendo mi manual o mi SharePoint o lo que yo tenga explícitamente en algún documento, puedo recurrir a él y ya le puedo decir, oye, mira, tengo este problema y ya no sé qué hacer. Ese experto entonces ya se sentará conmigo, ya me dedicará por un tiempo y me comentará en base a lo que le comento alguna circunstancia que le haya pasado parecido o me podrá dar de acuerdo a su experiencia algún tip para que pueda yo solucionarlo. Otra forma es la cosecha del conocimiento, lo que es el knowledge harvesting, que se refiere justamente a, imaginemos que una persona va a cambiar de rol dentro de la organización y para que el conocimiento que él traía en ese rol actual no se pierda, lo que hace es pasarlo a alguien más. Pero ese pasarlo, más que ser documental y te entrego allí el documento de lo que hacía, lo que hacemos es, vamos a lo mejor por medio de un proceso de shadowing o alguna forma en la que te voy enseñando, vas viendo lo que hago, a lo mejor después lo hacemos en conjunto, y a lo mejor después tú lo haces y yo te doy feedback, tipo mentoring. O puede ser que a lo mejor una persona se tenga que ir de la organización y para evitar que ese conocimiento que esa persona tenía se pierda de la organización, busco igual formas como las que comenté para que se quede en ella. Sin embargo, una limitante que teníamos justamente en esta generación, como lo habíamos comentado, es que está bien y estaba muy buena para poder compartir el conocimiento entre pares y para que pudiéramos ir mejorando ese conocimiento, pero sin embargo, cuando hablábamos en temas de innovación o de generar soluciones complejas, no era lo suficientemente fuerte para ayudarnos en eso. Para eso evolucionamos la tercera generación, en la cual lo que hacía era aprovechar el conocimiento colectivo para innovar. ¿Cómo? Precisamente utilizando el conocimiento que tenían todas las personas para resolver problemas complejos y generar nuevo conocimiento o aplicaciones de dando pie a la innovación. ¿Y cómo se daba de de forma emergente? Vamos a imaginar que como organización tengo un problema que no podemos resolver fácilmente. Estamos viendo que la gente se nos está yendo o estamos viendo que estamos perdiendo mucho mercado y ya no vemos soluciones de cómo hacerlo para que la gente se quede o de retenerla. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos a lo mejor una sesión donde invitamos a personas con diferentes experiencias y de diferentes áreas, que por lo tanto tienen diferentes visiones de la organización y entre todos, de forma colectiva, buscamos solución a ese tipo de problema. Eso lo que nos va a permitir es que el conocimiento individual desde todas esas perspectivas que tenemos nos puedan dar visiones que a una sola persona, a un grupo de personas no se le hubiera ocurrido.
¿Cuáles son algunas de las limitantes que se tiene en este tipo de conocimiento? Que empieza a haber rotación de conocimiento, rotación de personas y por lo tanto se pierde el conocimiento, pero no solo el conocimiento organizacional o el conocimiento explícito, sino se pierde incluso un conocimiento que va más allá, que es el conocimiento emocional. Es decir, puede que esa persona que incluso nos estaba dando tantas ideas y que estaba haciendo que esto funcione, resulta que ayuda por su tipo de personalidad, porque es un líder o es una persona que ayuda a que se den las conexiones o que ayuda a que la gente escuche adecuadamente a las demás y genere la colaboración de forma más orgánica. Entonces, el que se vaya esa persona y lo reemplace con otra, no nos da esas características de esa persona. Es una persona muy innovadora y eso no viene en los libros, sino viene de la persona misma. Bueno, en esta tercera generación, ¿cuáles son algunas de las prácticas que podemos utilizar? Una de ellas, por ejemplo, es el Knowledge Café, que se refiere justamente a juntar varias personas de varias áreas con diferentes visiones y el objetivo es empezar a ver y a platicar para generar relaciones, que esas relaciones nos va a ayudar a que fluya más rápido después el conocimiento, nos va a ayudar a intercambiar y comunicación o información, lo cual me va a dar visibilidad de lo que está pasando en otros lados y nos va a empezar a ayudar a que a partir de esos conocimientos y redes que se van formando, podamos empezar a trabajar mejor juntos e incluso juntar conocimientos de diferentes áreas para hacer innovación. Tenemos otra que es la indagación apreciativa. La indagación apreciativa se basa en que, más allá de decir tengo un problema, es aprovechando mi fortaleza que ya tengo, ¿cómo hacemos para potencializarnos más? Imaginando que somos una empresa que todavía queremos ser más resilientes o queremos ser una empresa que aumente más el mercado del que ya tengo, es qué fortalezas me han logrado llegar hasta donde estoy y tener precisamente ese mercado que ya crecí. ¿Qué puedo hacer de todo lo positivo que estoy haciendo para incrementarlo? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cómo diseñamos en conjunto ese sueño? Y cómo en conjunto vamos precisamente generando esos destinos, esos desafíos para lograrlos. Otra de las técnicas y prácticas que en lo personal me gusta mucho y que he puesto mucho en práctica y en verdad he visto unos grandes resultados es estructuras liberadoras. Estructuras liberadoras son métodos de interacción que generalmente son sencillos y que lo que van a ayudarnos es a mejorar la forma de relacionarse y generar confianza precisamente entre la gente que está trabajando de forma colaborativa. Promueve precisamente que todos participemos, que no importa si son grupos chiquitos, medianos o grandes, es una colección que cuando la vean van a tener varias opciones para escoger cuál se enfoca más a sus necesidades y para que libere el potencial de todos. ¿Qué es lo que hacen aquí? Justamente tiene una librería, una biblioteca con varias formas de trabajar esa inteligencia colectiva y entonces dependiendo de la cantidad de gente que tenemos, dependiendo de cuál es el propósito de esa inteligencia colectiva que tenemos, es para resolver un problema, es para innovar, es para colaborar, es para que podemos encontrar entre todos los elementos que hay alguna que se pueda adecuar a nuestras necesidades e incluso podemos combinar varias de ellas para que todavía podamos aprovechar más justamente ese potencial que tenemos. Sin embargo, como habíamos comentado de esta tercera generación, uno de los grandes limitantes que tenemos es la rotación constante del talento, la rotación de las personas y que cuando se van, como les comentaba, no se pierde solamente ese conocimiento que tiene esa persona para ejecutar algo, sino se pierde también ese liderazgo y esa inteligencia emocional o esas características que tiene esa persona que van más allá del conocimiento. Entonces, algo que estamos viendo y que es una realidad que sucede en nuestros días es que existe una guerra de talento en el cual 60% de las personas
van a abandonar sus empresas probablemente, aquí dice 3 años, pero yo les diría el próximo año. 77% están buscando activamente nuevos trabajos. Y, como les comentaba, reponer precisamente cada una de estas personas que se van, más allá de ese conocimiento que tiene para solucionar algo, ese conocimiento explícito o ese conocimiento tácito, incluso va un conocimiento emocional y de liderazgo que ese no se puede reemplazar tan fácilmente. Entonces, justamente el objetivo es empezar a generar este conocimiento como parte del ADN, aprovechando el conocimiento emocional para ser sostenibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Precisamente a empezar a aplicar la neurociencia a la gestión del conocimiento, explotando precisamente los mecanismos tanto intelectuales como emocionales, que precisamente ambos vinculados nos ayudan a potencializar el conocimiento organizacional. El objetivo es que este conocimiento sea siempre aprendiendo o de constante aprendizaje y siempre sintiendo. ¿Dónde vive este conocimiento? En la cultura, en el ambiente. Y como aquí comenta, la gestión del conocimiento es lo que haces con lo que sabes y lo que haces con lo que sientes. Algunas de las prácticas en las que se apoya, por ejemplo, es el neuroaprendizaje, que el neuroaprendizaje es una disciplina que combina precisamente neurociencia, psicología, pedagogía, para explicar cómo funciona el cerebro y los procesos de aprendizaje que se tienen. Hay que recordar que en el trabajo no es suficiente con ser productivo e inteligente, sino también desarrollar esas habilidades emocionales. Recordemos que nuestro cerebro tiene 2 partes o 2 mentes, la que piensa y la que siente. ¿Y qué provoca eso? Que justamente, si soy muy inteligente y a lo mejor soy muy eficiente en mi trabajo, pero no sé qué hacer o me desbordo ante un problema y no sé cómo trabajar o comunicarme, esa eficiencia o esa inteligencia se rompe porque no puedo colaborar con los demás. O si a lo mejor soy muy inteligente y soy muy productivo, pero constantemente causo fricciones y constantemente me peleo con todo el mundo, pues probablemente la información que tenga no se puede aprovechar al máximo porque no hay cómo compartirla. Por ejemplo, si yo genera una comunidad de práctica y en mi empresa no hay una seguridad psicológica, probablemente haya temas o dudas que no se puedan abrir o comentar tan abiertamente porque no me siento emocionalmente seguro. Entonces, el neuroaprendizaje me va a ayudar a juntar esa parte tanto de mente y de corazón para generar un conocimiento que me permita ser más efectivo. Incluso el neuroaprendizaje tiene varias etapas de conocimiento, porque justamente va viendo cómo nuestro cerebro, con ciertas influencias, factores, dopamina, acciones que van pasando, va generando un proceso real de conocimiento en las personas, que pasa por estas 10 etapas. La primera, que es ignorancia de la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas personas que no saben y no saben que no saben. ¿Qué quiere decir eso? Pues no, es decir, incluso no están conscientes de que no saben hacer algo. Entonces, si los invitas incluso a un curso, van a decir, ¿para qué? Eso no me sirve. La que sigue es la conciencia de la ignorancia. Ah, ya me di cuenta de que efectivamente hay un conocimiento que no tengo y que pues sería bueno que aprendiera. Ya me doy cuenta de que necesito aprender. Es ahí donde en verdad el aprendizaje que yo dé, las comunidades de práctica o el conocimiento explícito puede empezar a ayudar a esta persona porque ya está reconociendo que no lo sabe y que necesita aprender. Entonces ahí entra justamente a la siguiente, que es la búsqueda del conocimiento, que es ¿dónde puedo obtener esa información? En documentos explícitos, en la experiencia de alguien más,
dónde lo obtengo. Una vez que ya vi dónde obtenerlo, empieza a entrar en una zona de aprendizaje, a veces teórico, que es entender de qué se trata. Ahí a veces hay ciertos riesgos, que es que la persona puede sentir cierta ansiedad porque ya la está viendo y ya casi la quiere poner en práctica a la voz de ya, pero primero a veces tiene que entenderla. Y pasa a una siguiente etapa que es la gestión del cambio, en la cual es, ay, esto que estoy aprendiendo puede estar modificando un poco incluso los conocimientos previos que tenía. Entonces, internamente puede haber cierta confusión y hasta una pequeña resistencia. Una vez que ya paso esa resistencia, entonces ya paso a la siguiente etapa, que es la comprensión del conocimiento, donde, ok, ya ahora sí, ya pasó esa resistencia, ya vi que me sirve, ya vi cómo integrarla con el conocimiento anterior, si algo chocaba, ya vi cómo pueden convivir, y entonces sigo a la siguiente, que es la conciencia del conocimiento. Ya sé que lo sé. Y quiero pasar luego de la otra, que es, ahora quiero ejercitarlo, ponerlo en la práctica. Una vez que empiezo ya a ponerlo entonces a la práctica, llega un momento en que ese conocimiento ya se vuelve parte de mí, ya se vuelve parte de mi ADN y ya incluso lo puedo empezar a hacer de forma automática. Otra de las herramientas que tengo para poder trabajar precisamente esta sostenibilidad es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esta habilidad de entender, usar y administrar nuestras emociones en forma que reduzcan el estrés y ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas y superar desafíos y precisamente a poder aminorar a lo mejor algunos conflictos. Alguno de los elementos que contiene es lo que es la conciencia en sí misma. La conciencia en sí mismo se basa en, voy a reconocer que tengo una emoción y permitirme sentirla, porque tengo que entender qué emoción estoy sintiendo, porque incluso podría afectar mis decisiones. Por ejemplo, una persona me ha tocado, incluso un director, una persona me decía, siempre enojado, con una cara enojada y no es enojado, es que no estoy enojado, pero su semblante, su físico, su expresión, en verdad te decía que estaba muy enojado, ¿no? Decía, no estoy enojado, que no sé qué show y demás, y gritaba y todo, y se sentía y se percibía su enojo. Entonces, esta persona no era consciente a veces de esas emociones que tenía, no se estaba dando cuenta que en verdad no estaba reconociendo esa emoción que tenía de enojo. ¿Y qué es lo que pasa? Que al tomar decisiones bajo esa emocionalidad, puede que después se dé cuenta que no eran las mejores decisiones. La siguiente es la autorregulación, que se refiere precisamente a la habilidad de comunicación de estas emociones que tengo. Es reconocerlas, es decir, ya me conocí, ya las reconocí, y saber expresarlas y regularlas o gestionarlas adecuadamente. Saber cómo, con quién y cómo sacarlas. La que sigue es la motivación, que se trata precisamente de empezar a ver aquellos motivos internos personales que tengo para hacer las cosas. Que haga las cosas porque me motiva, porque hay algo en mí que me hace sentir bien y que no viene de algo externo. Si para mí, por ejemplo, una de mis motivaciones es el aprendizaje, no requiero de algo externo para que yo busque en cada situación en la que esté qué puedo aprender o qué puedo sacar, que esa motivación por el aprendizaje me pueda dar para que yo pueda apoyar, regular y estar yo también bien en ese trabajo, en esa área o en esa situación. La que sigue es la empatía. La empatía es esa capacidad de comprender cómo se sienten los demás y reconocer precisamente a alto nivel esa emoción que podrían tener. Se trata de, aquí en México decimos, ponerse en los zapatos del otro, es decir, intentar sentir lo que siente el otro. No significa que forzosamente esté de acuerdo o que realmente esté de acuerdo con ese comportamiento o con esa sensación, pero quiere decir que voy a intentar ver las cosas desde su perspectiva. Y el ver las cosas desde su perspectiva me va a apoyar a mí también a entender cómo podemos buscar una solución conjunta. Y finalmente, las habilidades sociales, que son precisamente esa forma para que podamos interactuar, podamos convivir como entes, podamos celebrar en conjunto. Y si tenemos algún dolor o problema en conjunto también,
poder ver en conjunto cómo plantearnos y convivir con eso, como seres gregarios o como seres sociales. ¿Y para qué me sirve todo esto? ¿Cómo lo tangibilizo? Tanto esta inteligencia emocional como todo esto que vimos del neuroaprendizaje, ¿cómo se ve día a día en mi trabajo para que mi empresa sea sostenible? Bueno, pues si yo mantengo un nivel óptimo de mis emociones, eso como se va a ver reflejado en mi organización, es que la gente va a estar más perceptiva, con mayor atención, con mejor memoria. Va a estar más motivada, lo cual va a ayudar a una toma de decisiones más efectivas. Va a ser más flexible, lo cual va a ayudar a la creatividad y a la innovación. Va a tener un mejor autocontrol, lo que nos va a permitir que podamos sociabilizar más fácilmente y colaborar para buscar soluciones conjuntas. Pero sin embargo, si mis emociones no están en un nivel óptimo, sino al revés, están hacia abajo, son emociones intensas, pero hacia un nivel bajo del espectro o de forma incluso hasta dolorosas o negativas, lo que puede llegar a pasar es que se activa mi amígdala reptiliana, que es aquella que me dice, hay peligro, hay algo que hacer. Y entonces, lejos de analizar, de ser creativos, de buscar soluciones, de ser empático, me cierro y al cerrarme precisamente no veo diferentes soluciones. Y entonces empiezo a manejar la información de acuerdo a la emoción que siento. De todo lo que me dice, solo capto lo que tiene que ver con enojo, con miedo, y no capto todo lo demás. Y finalmente, para concluir, quisiera compartir unas frases que me gustan mucho, que se refiere precisamente al valor de la experiencia en el aprendizaje. Y dice, cuando escucho, olvido. Cuando lo veo, recuerdo. Cuando lo hago, lo entiendo. Cuando lo descubro, lo uso. Cuando lo siento y me emociona, forma parte de mí. Y para que vean cómo esto se relaciona con lo que estuvimos viendo de las generaciones y cómo pasar de esa idea de que solamente es un servicio en el cual algo me da si lo utilizo, sino va más allá, vamos a irlo relacionando. Cuando lo veo y lo recuerdo, precisamente hablamos de la primera generación, donde aprovechamos el conocimiento explícito. Cuando lo veo, lo recuerdo, cuando lo escucho. Y como lo van a ver, lo que me ayuda es a recordar cosas repetitivas. Cuando lo hago, lo entiendo, hacia la segunda generación, en la cual vamos a empezar a aprovechar el conocimiento experiencial, que es lo voy a hacer y el momento en que comparto y que pongo en acción ese conocimiento y comparto esa experiencia, precisamente realmente voy a entender el porqué. Cuando lo descubro, lo uso, que es la tercera generación, que es aprovechar el conocimiento colectivo para innovar. No solamente estoy descubriéndolo, sino estoy descubriendo entre todos cómo hacer cosas nuevas. Y finalmente, cuando lo siento y me emociona y forma parte de mí, estamos hablando de cómo hacer que sea parte del ADN de la organización, aprovechando el conocimiento emocional para ser sostenibles. ¿Y ustedes? ¿Dónde se encuentran? Les agradezco mucho su atención y fue un gusto estar con ustedes. Gracias.